Empieza este mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli en una semana cargada, muy cargada de cosas que bueno, que vamos a tener que barajar temas en el aire. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una alegría escucharlos como siempre y estar participando de este encuentro, ¿no? Bueno, y acá estamos viendo, ¿no?, cuáles son las verdaderas prioridades de cada día. No es fácil. Sí, yo siempre me hago la situación de estar compartiendo un café, como dice Serrat, cuando dice de vez en cuando la vida toma conmigo un café, ¿no? Claro. Que lo bueno de esto es que uno puede reflexionar, ¿verdad? Uno no dicta sentencias, son enfoques de la realidad. La teoría del conocimiento actualmente más desarrollada, y actualmente digo en las últimas décadas, quizás una década un poco más, es que el concepto de la realidad es un concepto que, aún siendo objetivamente auténtico y puro 100%, cosa que es imposible, depende de la ventana por la que mire el observador, de la misma habitación, el paisaje que está viendo. Y uno es tan auténtico como el de la pared contraria, que la ventana le muestra un paisaje totalmente diferente. Uno puede estar mirando las olas del mar y el otro está mirando un bosque. Y sin embargo las dos cosas son verdaderas. Entonces, yo creo que esta posibilidad de reflexionar y en este café imaginario contigo y con toda tu audiencia, es justamente eso, no tiene otra aspiración que cambiar ideas, ir dejando las cosas que a uno le preocupan. Y sin duda, que cuando uno hace balance de los temas que están hoy, desde lo deductivo, es decir, de lo grande del mundo, hasta llegar a la parroquia, a la comarca, y sin duda que hay algunos temas que rompen los ojos. Obviamente hemos visto que ya de conflictos bélicos internacionales no se habla, y sin embargo hay lugares donde realmente se están produciendo masacres. De la inmigración, de la corriente migratoria, de los 60 millones de refugiados y todo lo que es del mundo, está todo puesto de costado. No he visto números que indiquen la Organización Mundial de la Salud de cómo son los índices de contagio de la pandemia en esos campamentos de refugiados, no tengo idea. Pero, en fin, la aguja de la atención, el foco del telescopio que mira las cosas, es sin duda variable de acuerdo a las circunstancias. Hoy, sin duda, el cambio de gobierno en Estados Unidos, aún en condiciones de normalidad, son siempre noticias a evaluar. ¿Por qué? Porque es la potencia más grande del mundo. Quien crea que es una potencia decadente y que se está cayendo a pedazos y que le van a pasar por arriba a todos, no conoce Estados Unidos. Sin duda que el cambio de gobierno en un organismo de ese poder, en un país de ese poder, es siempre altamente significativo. Pero además, como aquí está Estados Unidos dando una curva en ángulo recto, a toda velocidad, sin duda que todo el país se amaca, y de algún modo amaca al resto del mundo y descoloca a mucha gente con un presidente que es, por suerte, es más las cosas que dice las que efectivamente hizo, refiriendo a Trump. Porque uno se despertaba todos los días pensando que había hecho lo peor, pero más o menos no creo que vaya a cerrar el periodo, más allá de lo lamentable de todo lo que ha sido en todos los sentidos, con un índice mayor de ataques al exterior o de bombardeos o todo lo demás. Ahora, lo que está claro que ese giro tiene algunas cosas para ver y algunos de los procedimientos para ver. Primero que nada, que lo sucedido en el Capitolio parecía de una señal de ficción, ¿verdad? Claro, es muy difícil si el jefe que tiene que dar la orden de la represión es el mismo que promueve la acción que debe ser reprimida, en este caso el presidente de Estados Unidos. Obviamente que queda el servicio secreto que estaba cuidando a los parlamentarios y sobre todo al propio vicepresidente que estaba presidiendo la sesión, y la custodia policial del lugar. Hay un momento que, por las razones que fuera, uno ve que no entra en un proceso de retención
Y las fotos, las tomas aéreas, los drones, la cantidad de gente que convocó Trump, impresionante, y más impresionante aún, verlo con los fusiles usados en el pecho, digo, ¿verdad? Es toda una situación que es absolutamente surrealista, una cosa nunca vista, y mucho menos de esa característica. Primero que nada, que yo puedo entender lo que no quiere compartir, no quiere decir compartir, y mucho menos justificar. Yo puedo entender que en ese sistema truculento de pensar que tiene Trump, seguro aparentemente uno ve, yo conocí bastante a Clinton, porque era el tiempo que yo estaba en el tema de Naciones Unidas y OEA, y tuve la oportunidad de tener entrevistas con él, y bueno, el personaje, ¿no? Pero yo a este lo conozco por los medios, no al presidente Trump. Está claro que este hombre está pensando en su estrategia en la elección próxima, ¿verdad? No hay que olvidarse que en Estados Unidos son periodos muy cortos, no solo 4 años. Y bueno, él debe especular que el presidente que ganó es Biden, que es un hombre mayor, y que la vicepresidenta es una mujer, se ve que es muy inteligente, pero seguramente no tiene el oficio político de Biden, obviamente. Bueno, dentro de todas las cosas que pasan por la cabeza, y el impugnar una elección normalmente da cierta sensación de victimización. Lo que pasa es que se pasa de rol, y sucede que esto es válido para todos cuando uno ejerce una función de poder o de mando. Lo terrible de todo esto siempre son los entornos. Yo siempre dije, lo peor que le puede pasar a un jerarca, desde un presidente hasta un jefe de un área que tiene dependientes, es que los que deben asistirlo y asesorarlo le digan lo que esos asesores creen mejor dicho, saben que le gusta al presidente escuchar. Pero mucho peor es que no estén seguros de lo que les gusta, sino que creen que va a querer saber tal cosa de tal modo y le inventan respuestas a su medida. Bueno, como él tiene ese sistema de, que no es el único, de sacar del medio los que no están de acuerdo con él, no se olviden que en Estados Unidos el gabinete ministerial, con la mitad de los votos, puede terminar declarando inepto al presidente, y luego simplemente le comunica a los presidentes de las cámaras de senadores y de representantes de Estados Unidos al Congreso, y ahí sí se requiere una mayoría especial para ratificar la destitución del presidente. O sea, el propio Consejo de Ministros que nombró el presidente y eligió es el que puede terminar sacándolo con la condición de que el vicepresidente esté de acuerdo en esa operación. Son esas cosas que uno es difícil tener presente. Estamos hablando de la potencia más grande del mundo con los botones nucleares más poderosos. Y está claro que él se fue rodeando de la gente que terminó diciendo lo que él quería escuchar, y mucha gente diciéndole lo que creía que él debiera escuchar. El hecho concreto es que para mí hay un hecho histórico que quería solo consumir un instante para reflexionar. Cuando el mando máximo de las Fuerzas Armadas, por debajo del presidente, es consultado, los militares americanos, estadounidenses nunca opinan, salvo en el exterior los comandantes de las flotas. Yo tuve oportunidad, incluso cuando era presidente yo de la Cámara de Representantes, estando ejerciendo la presidencia, recibir, por ejemplo, el comandante de la sexta flota, pero que era. Y bueno, y ahí los individuos hablan con mucha soltura de su análisis de situación en esas visitas protocolares que van haciendo en los distintos poderes del Estado en todo el país. Pero internamente los militares de Estados Unidos es muy difícil, por no decir imposible, que mandos en actividad tengan opinión sobre nada interno. Sin embargo, en el momento en que se decía qué iba a pasar, que el presidente Trump el 20, cuando tuviera que ir, el 21, sé que es el 20 y cambia de mandato, ¿no? El 20 cuando tuviera que dejar la residencia oficial, se negara a salir. Y escuchen esto porque es realmente diferente a todo lo que nosotros pensamos, por lo menos lo que uno tiende a pensar, quizás muchos ya lo sé. Este hombre dice,
Las Fuerzas Armadas en Estados Unidos están juramentadas para cumplir y defender la Constitución, no al país, no a un gobierno, no a un presidente, no a un dictador. A ver, ¿se dan cuenta de lo que significa esto? Uno entendería que el juramento es la defensa de Estados Unidos. No. La defensa es lo que diga la Constitución. Que mañana la Constitución de Estados Unidos establece que Estados Unidos, en vez de 50 estados, tiene 22. Ellos van a defender la Constitución que dice 22. No el país como tal. Yo sé que es muy semántico esto que estoy diciendo, muy piedeletrista, pero tiene todo un significado poderosísimo en materia de institucionalidad. Por eso, en Estados Unidos, durante mucho tiempo, históricamente, más que impeachment lo que había era asesinato de presidentes, ¿sí, no? Pero en fin, creo que ahí hay un cambio muy fuerte y debemos pensar qué puede significar para todos nosotros en el mundo. El primer elemento es que sin duda se va a fortalecer el mundo multilateral. Estados Unidos tuvo un retroceso enorme de los organismos más importantes con el tema del cambio climático. Bueno, eso fue, con el Tratado de París fue tristísimo. El retiro de apoyo a varios organismos de Naciones Unidas y el último, la fragilización, nada menos que en medio de la pandemia, de la Organización Mundial de la Salud, con esa historia de la influencia china, como si Estados Unidos no tuviera la fuerza para neutralizar la influencia en organismos multilaterales, que uno lo ha visto, y vamos a tener tiempo de contar. Lo digo rápidamente, porque no tiene tiempo. Las cuotas de afiliación o de pertenencia de cada país en el mundo a los organismos multilaterales dicen que en el caso de Naciones Unidas hasta 2 cuotas uno puede estar atrasado sin poder seguir votando. Ahora, ¿qué es lo que hacen normalmente? Si uno paga la cuota como está, el dinero, además las partidas de Estados Unidos son siempre las más grandes del mundo para todos los organismos, pero grandes por mucho, por mucho. Por eso cuando se retiran es devastador cuando Estados Unidos se va de una organización desde el punto de vista económico financiero. Pero ¿qué es lo que hacen? A mí me tocó presidir la Comisión de Presupuesto de Naciones Unidas en Viena para ciertas áreas en un diciembre congelado en Viena, y fue la vez que lo vi funcionar de verdad. ¿Por qué? Porque si todos los países pagan la cuota, se hace lo que resuelven todos los países. O sea, se va a investigar en la vida del salmón. Entonces, eso lo deciden todos los países. Ahora, si en realidad lo que quiere un país como Estados Unidos es investigar la vida del pejerrey, no del salmón, lo que hace es paga la cuota, pero no se pone al día. Y el dinero de la cuota para ponerse al día lo dona solo con el objetivo de que se estudie el pejerrey y no el salmón, que lo iban a estudiar todo. Este ejemplo muy banal. Lo que quiere decir es que hay toda una estrategia del mundo multilateral, que a veces tarda muchos años por descubrirla, por darse cuenta, que a veces uno no se da cuenta si no está en el lugar justo en el momento. Así que la primera cosa positiva va a ser el fortalecimiento de lo multilateral, no tanto por lo que se fortalezca, sino por lo que se deja de debilitar. Y es sin duda que, como ya se está anunciando que este tema de las pandemias van a ser cada día más frecuentes, bueno, tener una Organización Mundial de la Salud, igual que en este caso la Organización Panamericana de la Salud, liderando, estando delante, es una garantía enorme para todos nosotros como humanidad, como conglomerado, porque detrás de eso solo queda el precipicio. No busquemos. Uno puede dudar sobre Naciones Unidas, yo admito todas las discusiones sobre la teoría. Ahora, más allá de Naciones Unidas no hay nada. Lo que hay es la fuerza de cada uno y la ley de la selva, y se termina el tema de que haya un espacio relativamente lógico de resolución de situación. Pero en fin, lo que quería decir es que el incidente de Estados Unidos y del Congreso fue la cosa más lamentable que uno puede imaginar. Pudo haber terminado en una masacre realmente, porque
si bien los que se ven con una pistola Glock son los agentes del servicio secreto, nadie puede dudar que hay otros servicios que actúan con vida propia, y en pocos minutos ahí hubiera sido una repliega impresionante, ¿verdad? Como esa cantidad de miles de personas que estaban enloquecidas, podían haber retirado prendiendo fuego el propio Congreso. Por eso yo creo que todo esto es algo triste y para olvidar. Es muy gracioso como incitó, si no fuera dramático, como incitó a la gente, y después al otro día cambió el discurso, y bueno, y ahora, por lo pronto, la ventaja es que está hablando ya de la transición. Y otro tema que cierro con esto, este aspecto, salvo tu opinión, es muy sintomático que la presidenta Pelosi de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le pidiera al comandante de las Fuerzas Armadas que le bloqueara la posibilidad de usar el armamento nuclear, o sea, esa valijita que sigue al presidente donde tiene los códigos y que ya lo vimos todos en las películas cómo funciona, y es prácticamente así por lo que a mí me han contado. No tengo demasiados detalles, pero por lo que me han contado es igual que lo que ve en la película. Es la serie de rotura de sobres para coordinar y poner las claves. Ahora, que imagínense ustedes a Lema en Uruguay como presidente de la Cámara de Diputados diciéndole al comandante y jefe del ejército: si el presidente en la calle le pide a usted para tirar la bomba nuclear, usted no lo deje. Digo, el contexto es espantoso, ¿verdad? Todo es espantoso. Y bueno, esperemos que todo termine bien. Y para mí es muy importante que él tenga la convicción de querer ser candidato, porque si quiere volver a ser candidato va a tratar de hacer las cosas lo menos mal posible. Pero también hay que recordar que tuvo 70 millones de votos en Estados Unidos. Habrá perdido ahora más votos, yo no lo sé, pero cuidado, una línea de pensamiento que está instalado no en el Estados Unidos que todos conocemos, en Nueva York, en California, Los Ángeles, San Francisco, las grandes ciudades. No, el Estados Unidos profundo, el que realmente es el que pelea en las guerras, además de los inmigrantes, es el que realmente está en todo este tema de los armamentos. Bueno, ese tiene un enorme, Trump tiene un enorme predicamento en toda pantalla. Y con respecto a América Latina, que me faltó decirlo, en realidad los demócratas han sido variables respecto a su mirada hacia América Latina. Yo creo que ahora ha cambiado el panorama geopolítico y la incidencia de China en lo económico-financiero, en lo que está haciendo China en África, es otra cosa, y de hablar algún día de esto, porque me han llegado informaciones increíbles, positivas en el fondo, porque la mano de obra en China se encareció, entonces ahora están trasladando a África y negociando con Francia en la zona de influencia francesa, en lo que fueron colonias francesas en África. En una palabra, esperemos que esto va a ser un cambio filosófico por lo pronto muy grande, y en lo práctico esperemos que, por las razones que fueran, miren un poco más al sur y podamos tener un diálogo más enriquecido, y ojalá que la OEA rectifique con sus procedimientos y podamos tener procedimientos menos dogmáticos, porque Uruguay vive, existe y crece en función de ser parte de los organismos multilaterales, que es donde están todos los estados. Nosotros somos respetados por el talento y la virtud trabajando en esos lugares. No perdamos esos escenarios, porque si no terminamos siendo algo casi imperceptible para poder estar, aunque sea cerca, o incidir en el curso de la toma de decisiones, ¿no? Por acá yo creo que debes tener tú muchas cosas para comentar. Nos quedan 5 minutos para venir a tomar el café al Uruguay. Dejamos el café en Washington, venimos por el cafecito montevideano. El cafecito montevideano. El cafecito montevideano yo creo que no lo vamos a tomar juntos, porque las mesas de café son muy chiquitas, entonces no hay distancia suficiente y no se puede tomar el café con el tapabocas. Entonces el riesgo es realmente gigantesco,
se han roto todos los parámetros. Me preocupa mucho, vi ayer un artículo, de un comentario en la red que decía que, bueno, después de todo, en Brasil y en Argentina murieron tantas personas y acá solo murieron 220, ¿no? Que no se den ni idea de lo que estamos hablando. No solo por la escala, sino por la progresividad que estamos teniendo, y no solo por la progresividad, sino por la falta de medidas efectivas que corten este tema de la transmisión. No hay medicamentos garantizados, o sea que si uno se enferma, depende cómo reacciona. Le pueden dar oxígeno para que uno siga respirando, y a ver si el organismo reacciona con alguna cosa más que le deben dar. Pero lo que está claro es que no hemos tomado ninguna medida y no tenemos remedio o medicamentación y no tenemos vacuna. Yo creo que lo de la vacuna va a ser un tema que va a ser muy complicado para el futuro, muy complicado, aún comenzando la vacunación pasado mañana, que ojalá esté. Yo no puedo confirmarlo, pero sí es verdad lo que dice la prensa, de que el Sindicato Médico del Uruguay, mejor dicho el CASMO, tenía lograda un convenio con la vacuna que era de Sputnik, con la de Rusia. Uno queda atrapado por los conceptos, ¿no? Y si uno dice vacuna rusa porque está estigmatizando la vacuna, uno lo dice por naturalidad, como digo vacuna china, como digo, pero en fin. El tema es que si es verdad que el CASMO tenía logrado un acuerdo para poder tener la vacuna que hicieron los rusos, con un laboratorio que es impresionante, los datos que uno lee, han manejado la vacuna del ébola, están trabajando en la vacuna, por eso le hicieron tan rápida, para infecciones respiratorias en el Oriente. En fin, sin duda, si no se avaló, es realmente muy, muy grave, por varias razones. La primera, dos grandes razones jurídicas. La primera, porque la vacuna no es obligatoria. O sea que si yo soy gobierno y traigo una vacuna porque es la que conseguí, y les digo primero al cuerpo médico, sanitario y trabajadores de salud: señores, aquí tengo esta vacuna que hicimos en el fondo de casa, ¿alguien se la quiere dar? Bueno, y alguien dice sí. El segundo paso es el consentimiento informado, donde deja liberado de responsabilidad al Estado uruguayo por administrarse esa vacuna que se le va a dar. Entonces, una cosa que uno tenga el derecho a decir no quiero, y otra cosa que uno tenga la oportunidad de decir sí quiero. Y ese es el enorme problema, porque a partir de ahora, donde la vacunación viene a toda velocidad, nosotros, tú y yo, que hablamos tanto de Emiratos Árabes, de Dubái, bueno, Dubái vieron lo que hizo Emiratos Árabes, trajo la Pfizer y trajo la vacuna de China. Ya llevan 1 millón de emiratíes que están vacunados, 1 millón. Entonces, no estamos hablando de pequeñas cifras, y ni países sencillos, no es Uruguay, que somos 500, 600 kilómetros por 300, 400 de ancho. No tenemos obstáculos geográficos, no hay problemas culturales, no tenemos diferencias sectarias y religiosas, el territorio es como que una plenillanura, como nos decían en la escuela. O sea que vamos a cualquier lado en 4 horas, 5 horas, por tierra. Por lo tanto, están dadas las condiciones para que se haga muy rápido. El otro tema muy importante, porque seguramente no todo el mundo lo tiene claro, es lo del plan de vacunación. La palabra plan, que tiene mucha importancia desde que la Constitución del 66 sale la Constitución con el presupuesto por programa. Un programa requiere un plan, quiere decir que uno programa una acción y establece un plan para actuarlo. Y ese plan luego se refuerza con la estrategia logística de la ejecución. ¿A dónde voy con este razonamiento que parece alambicado, pero espero no lo sea? En Uruguay, por ley, tiene establecido un plan nacional de vacunación. Ese plan nacional tiene en su vértice un director, un rector, que es el propio ministro de Salud Pública. Estoy hablando que hace décadas que está esto, décadas. Y desde el ministro de Salud Pública van todas las organizaciones de salud,
públicas, privadas, mutuales y no mutuales, todos los que tengan una jeringa a mano, porque funciona como una estructura de este tipo. Y también la Liga Uruguaya de la Lucha contra la Tuberculosis, el Instituto de Cáncer, en fin, todo el aparato está todo nucleado y en asociación eventual con la propia Cruz Roja Continental. Eso está por ley, por lo tanto, ahí están establecidos, si yo no recuerdo mal, 400 puntos de vacunación en el país. Y luego lo que hay que establecer es la logística, es decir, que se transporta como se transporta. No es lo mismo transportar algo a menos 60 o 70 grados bajo cero que transportar algo en una heladerita de espumaplan, ¿verdad? Pero eso ya es la logística. Entonces, cuando a mí me parece que la discusión es confusa, cuando en el Parlamento el otro día, que por suerte tuvieron una reunión, no entiendo por qué el secreto, pero bueno, vamos a darlo por bueno, lo importante es que se hable. No entiendo por qué se pone a discutir oposición y gobierno. Yo tengo un plan, pero no tiene plan. Sí, el plan está en la ley allí, búsquenla. Está todo pensado. Es más, esa ley tuvo una modificación en el segundo periodo de Tabaré Vázquez, que aumentó a 13 las vacunas obligatorias. Es decir, Uruguay tiene 13 vacunas que son obligatorias darlas. Esa por ahora vendrá voluntaria y según las circunstancias el mundo decidirá si son obligatorias o no, o si se utiliza el método del entrampamiento, que sin acreditar que se está vacunado, no dan pasaporte, no permiten viajar o no permiten visado de entrada. En una palabra, el tema de la vacunación aquí es muy grave. Yo tengo mi interpretación, lo dijimos el otro día, a mí me parece que creo, no tengo la información, tampoco la pregunté, pero yo creo que el gobierno decidió que tenía resuelto, como hablamos tú y yo en el programa pasado, con Organización Mundial de Salud, comprar por el COVAX la vacuna para todos, dijo esto ya está, olvídate del asunto. Cuando viene la corrida de los países para comprar, porque vieron que venía una segunda o tercera ola, y bueno, y nosotros nos distrajimos, y bueno, y eso es malo. Ahora, que no me digan, por favor, que están eligiendo la mejor. No. Eso lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, porque si las vacunas se están dando en otro lado, yo las quiero tener en Uruguay, si es la única que se consigue, y cada uno decidirá si se la da o no se la da con el consejo de su médico. Ahora, que otro decida por uno, a pesar de que los demás me estén vacunando por cientos de miles, no la traigo porque no estoy seguro. No, perdónenme, esa es mi opción. Yo no voté ningún gobierno, ni a este o el que quería que ganara, para que me dijera qué vacuna me podía dar o no, sin darme la opción si no tiene nada para darme. Esto es que yo quede librado a la suerte de un 15% de contagios, mejor dicho, de testeos positivos, por 1.200 por día, que puede ser una cifra aleatoria, y con la vuelta, porque Maldonado y Rocha son una vergüenza de descontrol, aumentando los horarios todavía para los restaurantes y todo lo demás. Yo comprendo, hay grandes inversiones, y bueno, pero el Uruguay no ha pedido lo que tenía que pedir y estaba disponible para poder ayudar a las empresas a no despedir gente, para dar un salario básico a la gente para que pueda vivir durante este tiempo, y es un precio que vamos a pagar. Y ahí sí va a importar poco quién se haga cargo, con todo respeto. Yo creo que, ¿cómo vamos a decirle ya a la familia de los 220 muertos que no importa? Porque comparativamente parece el menos que el otro lado, cuando hoy nuestra tasa de muertos por millón es una de las más altas de la región, ¿no? En fin, mucho para decir, querida Cris. Querido Alberto, lamentablemente, una frase común, el tiempo es tirano. Por hoy te agradezco muchísimo todo lo que reflexionamos, el café a distancia, y nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar, cuidémonos mucho y disfrutemos la vida de la mejor manera, y disfrutemos los espacios que tenemos todavía, por más reducidos que sean. Hasta la próxima semana. Abrazo enorme. Termina el mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli. Gracias por habernos acompañado.